Muy bien, pues bienvenidos a todos de vuelta. En este pequeño bloque vamos a hablar de un tipo de datos que tenemos en Python, que son los diccionarios, ¿no? Ya conocemos varios tipos de datos, ¿no? Desde la primera clase vimos pues, los enteros, los floats, las cadenas de caracteres o strings, las listas, y este es, junto con las tuplas que comentaremos brevemente en otro momento, pues los tipos más importantes, ¿no? Con los diccionarios, ¿no? Entonces, si os acordáis, las listas, en las listas que los vimos, pues eran tipos de datos indexados que tenían orden y que, bueno, pues contenían elementos que podían ser de varios tipos. Y ahora, en los diccionarios, pues tenemos un conjunto desordenado de elementos, que tiene la característica de que cada elemento viene definido por un par clave-valor. La idea del diccionario, y de ahí viene el nombre, es que dada una clave te lleva a un valor. El diccionario más conocido por todos nosotros es el de la Real Academia. La clave es la palabra que, ¿no?, de la cual queremos saber el significado, y el valor es su definición o sus definiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que en el diccionario de la Real Academia tiene clave-valor, pues nosotros aquí tendremos este tipo de datos para, dada una clave, que nos lleve al valor, ¿vale? Una cuestión peculiar frente a los diccionarios como el de la Real Academia es que los diccionarios de Python están desordenados, ¿vale? Eso es por cuestiones de optimización. Entonces, claro, están pensados para que, dada esa clave, nos devuelva el valor rápidamente, ¿vale? Y que eso lo haga una máquina rápidamente. No hace falta seguir un orden como en los diccionarios, ¿no?, como el del diccionario de la Academia, que están pensados para humanos, ¿no? Entonces ahora veremos que tiene alguna consecuencia, ¿vale? Veis aquí que pone longitud variable, también admite elementos heterogéneos como clave y como valor. Como clave admite casi todo, como valor admite todos los tipos. Y en otros lenguajes pues se llaman registros o registers, y veréis que se declaran con llaves, pero se refieren a ellos mismos con corchetes. Ahora veremos un poco la sintaxis en la siguiente transparencia. Entonces, daos cuenta que aquí tenemos una variable que hemos llamado países, y esto es un diccionario porque, como veis, lo estamos declarando, y entonces aquí tenemos llaves, ¿vale? Y aquí fijaos que esto es un diccionario que tiene 3 elementos, 1, 2, y el tercero es este. Y la llave es lo que viene antes de los 2 puntos. Tenemos 3 llaves, DE, FR y S, y el valor de cada una de las llaves, pues cuando es DE, pues el valor es Alemania; cuando es FR, el valor es Francia; y cuando la llave es ES, el valor es España. Entonces aquí se ve muy bien, ¿no?, lo que son los diccionarios, lo que son las claves y lo que son los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un diccionario de top level domains, ¿no? Das el dominio en DE, pues te devuelve que es Alemania. Y aquí en la siguiente línea, como veis, si imprimimos países, pues nos imprimirá el diccionario. Y además, de hecho, esto, voy a hacer una cosa para que veáis. Ahora copio aquí en el intérprete de Python. Me va a dar un error. Tengo que cambiar las comillas. Esto puede pasar al copiar y pegar del PDF, ¿vale? Es uno de los problemas que pasa al copiar el PDF, porque Python admite comillas simples o comillas dobles, pero lo que no admite son estas comillas, ¿no?, afrancesadas. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces yo, si hago print países, pues me devuelve el diccionario. De hecho, este diccionario, aunque lo impriman muchas veces, como es tan pequeño, pues veréis que siempre me lo va a devolver en el mismo orden, ¿no? Porque la optimización aquí pues da igual, pero si es un diccionario más grande y le dais a print varias veces, veréis que el orden cambia, ¿no? Como hemos dicho, es un conjunto desordenado. Aquí es suficientemente pequeño como para que siempre siga el mismo orden, entonces parece que es ordenado, pero no lo es. Si quiero acceder a un elemento, pues lo que tengo que hacer es, y ahora es entre corchetes, dar la clave. Entonces, cuando yo digo, oye, del diccionario países,
¿Qué valor tiene la clave FR? Y me devuelve Francia. Y S, España. D, Alemania. ¿Vale? US, pues me dará un error. ¿Vale? Y hablaremos de los errores hoy mismo. Antes de acabar la clase veremos qué hacer en estos casos, ¿no? Entonces me da un error, que dice un error de key, un error de llave. Oye, no existe la llave US, claro, porque si miramos en nuestro diccionario no tenemos esa llave, tenemos de FR, ES, ¿vale? Eh, si volvemos a las transparencias, pues vemos que esto es una forma de definir un diccionario. Hay otras formas de definir un diccionario. Fijaos que aquí tenemos un diccionario, vamos a ver, esto es extensiones, y entonces esto es un diccionario vacío, ¿vale? Pero ya extensiones sabemos que es de tipo diccionario. Y entonces lo podemos, lo que se llama alimentar, que es básicamente introducir claves, llave valor en el diccionario. Decimos, oye, extensiones PI va a ser Python, extensiones TXT va a ser texto plano y extensiones doc pues va a ser Word, ¿no? Si volvemos al ejemplo anterior aquí de los países, pues lo que deberíamos hacer es decir, países US va a ser Estados Unidos, ¿vale? Y si pido países, pues fijaos, ¿no? Ahora ya tengo, y esto puede hacer lo mismo que con las listas, la longitud del diccionario es que tiene 4 claves, ¿no? 4 pares claves valor, ¿no? Entonces la longitud es 4, ¿vale? Y daos cuenta que he alimentado el diccionario de esta manera. Si yo cojo una clave que ya existe y pues lo que hace es sobreescribir, claro, no me añade un nuevo elemento, por 3 países y daos cuenta que lo único que ha hecho es que ha machacado, donde antes ponía Estados Unidos, por ahora pone United States, ¿vale? Entonces, ¿no? Cuando la clave ya existe, machaca. Cuando la clave no existe, lo añade. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues los diccionarios son iterables, entonces podemos iterar por el diccionario. ¿Daos cuenta que aquí estos países? Entonces, for país in países, pues imprimimos el país, o sea, ¿no? Daos cuenta que esto aquí país en cada iteración va a ser la llave, entonces esto nos va a devolver país va a ser la llave y país va a ser dentro del diccionario países el valor para la llave país, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaos otra vez, for país in países, voy a poner para que se vea más claramente qué es cada una de las cosas, print países, país, ¿vale? Y voy a añadir aquí una línea en blanco y entonces se ve de, esto es, ¿no? Oye, país es de, cuando es de, si pregunto en el diccionario por ese valor, me va a devolver Alemania. Y esto es la línea en blanco, FR Francia, S España, US United States. Como digo, el diccionario es lo suficientemente pequeño para que si lo hago otra vez, ¿no? Si vuelvo a ejecutar esto otra vez, pues resulta que me va a salir en el mismo orden. Los diccionarios son desordenados, entonces cuando empiezan a ser más grandes e itere por ellos, puede que el resultado no sea el mismo porque al no estar ordenados, pues saldrá en un orden diferente. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues puedo borrar claves, ¿no? Entonces, ¿no? Si tenía un diccionario de longitud 4 y, ¿no? Digamos, borro a Francia del mapa, pues aquí países, y le digo, ala, borramos a Francia del mapa. Leen países, ahora es 3. Hemos quitado a Francia, ¿no? Hemos eliminado a Francia. Y bueno, si queremos borrar el diccionario entero, podemos hacer clear. Esto es lo mismo que haber hecho esto, ¿no? Que es, ¿no? Que es volver a asignarle un diccionario vacío. Entonces, países es de tipo diccionario, pero está vacío, ¿vale? ¿Veis ahí, no? Que es del tipo diccionario, del tipo dict, ¿vale? Entonces, bueno, más cosas importantes sobre los diccionarios a tener en cuenta es que Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces,
Si vuelvo aquí, vuelvo a mi definición de los países, al principio donde metía todos los países, aquí. Si yo pregunto por países ES, me va a decir que no existe países ES, el que existe es países ES. ¿Vale? Entonces Python es un lenguaje que es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿vale? La mayoría lo son, pero hago especial hincapié porque como vosotros pues ya habéis tenido experiencia con Ada anteriormente y Ada no lo es, pues es importante no olvidarse de ello, ¿no? Que a veces pues errores tontos surgen para eso, ¿no? Eh, Hemos visto que se pueden añadir entradas al mismo diccionario, se mantienen desordenados y luego, bueno, puede ser de cualquier tipo. De hecho, ahora si yo cojo países, os voy a hacer una burrada y voy a poner aquí un- ¿no? La llave que sea esto y el valor que sea cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, daos cuenta que aquí lo que tengo es llaves que son strings y llaves que son enteros, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí países 2 pues la llave es un entero y acordaos que esto es diferente. Así pido países 2 que eso es otra cosa diferente, es un string, es otro tipo de datos. Estamos mirando otra llave diferente y, bueno, pues nos va a dar, como hemos visto, cuando no existe, pues nos dice, tienes un error de llave.